Hola a todos y a todas, bienvenidos a este nuevo canal, a Regic Roll. Vamos a inaugurar este canal de Twitch con una de las campañas que causa furor en la estela rolera española, sobre todo. Una de las campañas más duras que he dirigido, una de las que los jugadores lo complican bastante, pero soy un máster todo terreno. He sobrevivido a muchísimos directores de juego, entonces estoy cualificado para ello. Me acompañan mis queridísimos jugadores en el directo de hoy, barra grabación, si estáis viendo esto en el canal de YouTube. Vamos a hacer un pequeño recopilatorio, un pequeño recap de, empezando primero, quién es cada quién es cada uno de estos personajes, y vamos a ir un poquito, sin ningún guión preestablecido, a hablar un poquito de los compases de las últimas sesiones, de las primeras hasta la actualidad. Voy a presentar en el orden que tengo de las cámaras, en el sentido de las agujas del reloj, empezando por Jordan, que representaba anteriormente a Adrien, al señor Adrien Baumann, que ahora es Tajo. ¿Qué tal, compañero? Muy bien, con muchas ganas de hacer esta recapitulación y de recordar los infortunios en este breve espacio de tiempo que hemos jugado. Infortunios. Tú lo llamas infortunio, yo lo llamo azar, yo lo llamo también destino. Menos cosas buenas lo podemos llamar de muchas formas. Claro. Siguiendo con el sentido de las agujas de reloj, señor Rafa, que juega con Banso Prul, también conocido como Banso Prul, en el que sigue siendo Banso Prul. En el papel de Banzo Pro, sí. En el papel, ¿eh? ¿Cómo estás? Tengo ganas de que hagamos un pequeño una recapitulación de lo que hacemos. Así que, nada, a los que se unan ahora a través del resumen, pues espero que queden las cosas claras, la historia, nuestros personajes, y que nos sigáis en todas las partidas que nos quedan, que deseamos todos que sean muchas, o no, porque ciertamente la verdad es que tendemos a complicar las cosas. De eso hablaremos. Ya veréis, en el momento en el que estemos haciendo el recap, habrá un momento en el que os diga, y hasta aquí la campaña oficial, y a partir de ahí todo es campaña inventada, no tiene nada que ver con el material oficial de The Genesis. Y siguiendo con el tercero en Discordia, nuestro amigo Top, que interpreta a Concordia. Efectivamente. O futura armonía, depende de cómo vaya el tema de los cambios de nombre. También un placer estar por aquí. Lo que hemos jugado ha sido increíble y lo que nos queda por jugar, por suerte, será mejor aún. Y tengo un personaje, una romana, y veréis las cosas que cambian en el tema de los clanes comparado con los colectivos habituales. Cosas que pasan que cosas. Y seguimos con la dealer de las drogas principal, la proveedora de material no farmacéutico cualificado, Anrit, interpretado por Dani. ¿Qué tal? Bueno, dealer es otro. Dealer ha sido Banzo en realidad. Yo igual he promovido el consumo, ¿vale? Tengo que decirlo. Banzo traía unas manzanillas y tú dijiste, trae para acá, que tengo un uso mejor. Trae para acá. Yo en el agua voy a poner otra cosa. Pues muy contento al final de encontrarnos cada semana con vosotros y de descubrir con este juego. La mayoría de vosotros sois grandes expertos y Rafa y yo lo estamos descubriendo ya desde hace unas cuantas sesiones y es maravilloso. Para que nos esté viendo y lo desconozca, pero le pique la curiosidad, que sepáis que no solo es una campaña que estamos haciendo con el fin de disfrutarla, que también, sobre todo, pero pretendemos que sea didáctica en la medida de describir lo potente de este lore, que es de verdad la hostia. Entonces estamos en eso, en disfrutar y en promover el juego. Suscribo cada una de las palabras que ha dicho Dani. Mi intención la idea de concebir esta campaña ha sido siempre enseñar la gran cantidad de lore que rodea este maravilloso universo de The Genesis, a la vez que hacemos participar a los protagonistas de esta aventura. Y ya por último, pues yo soy Regic, el director de juego de esta mesa tan bonita, y aunque actualmente la campaña lleva 6 sesiones, hoy se supone que íbamos a jugar la séptima, pero por temas de tiempo y por el cambio de grabar a emitir, pues hemos decidido hacer una charla recopilatorio, como dice Jordan, un punto de control, para aquellos que quieran reengancharse a la campaña o quieran seguirla a partir de este mismo directo, pues sepan un poco a qué se encuentra y no tengan que comerse bastantes horas de sesiones, aunque yo recomiendo que os la comáis, porque creo que son interesantes y están muy bien interpretadas, sobre todo por mis queridos compañeros.
Aunque es la sexta sesión, en realidad llevamos muchas más sesiones jugadas. Jugamos un prólogo que también está completamente subida. Un prólogo de 11 sesiones, 10 más la sesión 0. Y con esta sería, pues, yo tengo que apuntado en el Notion, contando las sesiones 0, que hicimos 2, una para el prólogo y una para la campaña en curso, en un total de 18 sesiones de la campaña. Eso son muchas horas, eso son muchas horas y ganas de sufrir. ¿Cómo os tomáis esto? Y seguimos aquí. Esto es Queremos motivación. más. Queremos Y más. queremos más. Sí. Yo realmente las 11 primeras, que es un prólogo, para que no lo conozca, con otros personajes, en realidad, o sea, nos sirvió a todos para generar un grupo de juego, ¿no? Y ver que funcionamos y a partir de ahí y descubrir parte del lore. Y a partir de ahí nos ha encantado a todos y meternos ahora a saco. Para mí, dices, la sexta sería esta. A mí me parece que fue antes de ayer, que no hemos hecho tantas cosas. Y han sido 6 sesiones de 2 horas y media, más o menos. Que decir, y me parece que hemos hecho 4 cositas. Así que a tope. Sí, de algo nos dimos cuenta en el prólogo es de lo mucho que nos gusta recrearnos en esos momentos de roleo, que es lo que está haciendo que, a pesar de ser muchas sesiones, en tiempo dentro del mundo haya sido muy poquito. Porque si algo nos gusta es estas sesiones de 2 horas, nos hemos sentado solamente a hablar o a consumir drogas recreacionales. He hecho bien en trasladar ese disclaimer que está en el inicio de cada una de las sesiones, ¿vale? He dirigido muchas partidas de toda índole de oscuridad y de, digamos, amalgamas de edades. Pero este con The Genesis fue la primera vez que me senté y dije, vamos a poner un disclaimer al inicio de cada uno de los vídeos de las sesiones. Y en este directo también lo tenéis. Cuando se lo suba o si vais al canal y vais a cualquier directo a cualquier partida de The Genesis, hay un pequeño disclaimer en el que nosotros no nos hacemos responsables de las cosas y la crudeza, la dureza que se va a ver o que se ve en el mundo de The Genesis. Y para nada, todo lo que hacemos representa nuestros gustos principales, ¿vale? No nos da por aparizar niños en la calle. Comentar muy brevemente, antes de dejaros hablar, saludar a toda la gente que nos está viendo. Por aquí veo, quitando a la morralla de gente que son mis jugadores, un saludito a Juanolo, a Mantaja también, que está por aquí, y por supuesto Sara López, que se acaba de pasar. Y también una breve mención rápida, y es que aunque el canal lo creé ayer, ha habido bastante gente que ha empezado a seguirla y voy a ser lo más rápido posible. Xavier Ugalde, Libana, Rol de Garaje, Guanon, Master High, Lord Lucier, Juanolo por supuesto, Taberna Rolera, Danielo, Víctor Irol, esto es impresentable, Rafilla, otro, Top, ¿qué está pasando? Estos son bots. Y por supuesto Sara López Production. Gracias por darle a seguir y por estar aquí. En un futuro habrá alertas, habrá soniditos, aunque quiero ver cómo lo hago porque me gustaría que cuando se subiera estos directos en buena calidad a YouTube no tuviesen tantos sonidos molestos y demás. Me falta escuchar a Jordan y a Top. ¿Cómo recibís esto de que de repente estáis en 2025 y estáis en una campaña de Genesis, un juego que es maldito, que ya sabe que por parte de la comunidad es un juego maldito, y que de repente estéis jugándolo? Haz tú lo yo, Jordan. Sí, sí. Lo mismo. Vale, bueno, yo me alegro que por lo menos sigas siendo tú la persona que me metió en este. Porque tuve la suerte y tengo la suerte de que siga siendo mi máster. Y espero que siga siendo así siempre que juegue de Genesis, porque no pondría a otra persona a los mandos, sinceramente. Y la verdad es que un gusto. Ya la gente que conoce el juego o haya escuchado hablar, conoce un poco los altibajos que tiene esta licencia y la gente que puede estar detrás, y tener la oportunidad de que haya gente, sobre todo, ¿no? Estas ganas de conocer el mundo, de que el trabajo, el esfuerzo que tiene que haber detrás de cada persona y cada participante. Rey ha hecho un trabajo muy, muy, muy grande, y cada uno de ustedes, tanto, ¿no? Rafa, Dani y Jordan, que están aquí con su colectivo y dando color, pues una suerte, o sea, una suerte muy grande. Yo me acuerdo de que hace mucho, mucho, mucho tiempo. Una galaxia muy lejana. Sí, Reyek y yo quedábamos cada 2 meses, cada mes, para ver una película en casa con nuestras parejas y demás.
Y Ya. cada vez que entraba a mi casa, yo le llevaba al estudio y le enseñaba libros de rol. Ah, mira, tengo esto nuevo, tengo esta cosa, ¿no has visto esto? Y ahí le enseñé de Génesis. Y ahora, Ahí muchos todo años cambió. después, Ay, no. muchísimos años después, resulta que Reggie, que es una persona, aparte que es muy buen máster, es todo un literato, un gran estudioso del mundo de Génesis y tiene la capacidad de meter lore, aunque las escenas y aunque los eventos que suceden en muchos casos, por nuestra culpa, sean completamente improvisados. Entonces yo creo que la suerte que tengamos, no solo de que sea buen máster, sino de que este lore que nos gusta tanto tenga la capacidad de introducirlo de una manera tan orgánica, es una cosa que quitando a los creadores, a la gente que creó este juego, no creo que haya nadie mejor para explicar el lore de Genesis en todo el mundo. Entonces, tener a alguien así es una gozada y vamos, devoramos el lore. De hecho, nos tenemos que forzar a veces a crear diálogos y a crear situaciones entre los personajes porque estamos tan interesados en descubrir todo lo que nos rodea que a veces tenemos que esforzarnos por conocer al de al lado. Así de interesante es. Entonces, bueno, yo estoy pletórico por seguir conociendo más el mundo de Genesis. Voy a copiar Jordan porque más o menos así fue como Reggie me sedujo con la buena edición coleccionista que tiene de Genesis. Digo, La que- esto se llama de Genesis. La que lidera mi salón de casa. O sea, tengo una foto mía chiquitita con Michi y mi pareja. Y después tengo la edición coleccionista en el centro de la mesa. Así fue como descubrí yo también este juego y dije, me gustaría dirigirlo yo. Maravilloso. Para muchos la caja roja de Dungeons and Dragons significó mucho. Para mí la caja blanca que vi en casa de Jordan significó bastante. De hecho, tanto es así que a lo que me dedico hoy profesionalmente es gracias a este juego. También, para comentar un poco a la gente que nos está viendo, que nos está siguiendo, un poco de curiosidad sobre el nivel de exigencia que tiene este sistema. Bien, ya lo ha dicho Jordan, el universo de Genesis es muy exigente, sobre todo porque, aunque tiene muchísimo contenido y una trama de fondo espectacular, está escrito como el orto, en el sentido de que no está para nada estructurado y que toda la información buena la tienes que ir hilando entre psicotrópicos y 7 días sin dormir. Luego están los eruditos como yo, que hemos leído eso durante tantos años de nuestra vida, que hemos podido juntarlo todo y hacer lo que nos hicieron los autores. Un gran trabajo de organización para poder extender la palabra de Genesiana a todo el mundo. En este caso, en tanto Jordan como yo, podríamos decir que somos filólogos de Genesiano, nos gusta mucho el lore, en mayor o menor medida nos hemos metido bastante y estamos bastante empapados. En nivel de conocimiento le seguiría top, porque esta sería la segunda campaña que te dirijo. La primera, aunque murió estrepitosamente, fue una campaña bastante extensa y se exploró bastante el lore. Y luego ya los neófitos, los nuevos en este universo, es Dani y Rafa. Pero Dani ya leía bastante hasta que Rafa lo reclutamos y él, sin saber absolutamente de nada, dijo a huevo. Entonces, empezando desde lo más bajo en conocimiento o desde el ignorante más ignoto del grupo hasta el que más sabe, que claramente es Jordan. Rafa, ¿cómo llegas tú? O sea, primero, yo sé que eres un liante, te gusta meterte en donde te llaman. Tú dices, pues para adelante, me gusta. ¿Y dónde no? ¿Y dónde no? Por eso estás donde estás. Las expectativas que te has generado de Genesis antes de jugar, ¿es algo que has ido cumpliéndose? ¿Las has superado? ¿Se sigue manteniendo? ¿O todavía no ha llegado a ese punto que tú digas, esto no es todavía el juego que me prometieron? Pues a ver, yo por suerte, precisamente por saber tan poquito, no tenía expectativas ninguna. Así que todo lo que me podía encontrar era positivo o muy negativo, porque también es verdad que igual podía haber llegado al punto de abrumarme y tal, pero conocía el juego, conocía pues eso, la típica portada blanca, conocía el nombre y sí que tenía algo que me llamaba la atención. Pero en el fondo me metí por probar, por el hecho de, bueno, quiero ver qué tal con gente nueva, qué tal en un setting, unas reglas que no conozco. Y tuve la suerte de que supisteis ser todos muy buenos profesores para enseñarme lo básico. Y creo que es un sistema que puede disfrutar mucho si sois eruditos como vosotros, porque tenéis muchas referencias de un lado, de otro, de una campaña, de lo que es oficial y de lo que no, porque también sabemos que hay mucho fanart por ahí escrito, mucho fanfic. Pero creo que también partir de una posición en la cual no conoces nada es muy bonito. Porque
por eso cogí con el prólogo a un personaje completamente ignorante del mundo. ¿Qué Porque personaje? te da la magia de ir descubriéndolo todo muy poco a poco. Conocer las distintas facciones, sus reglas, su comportamiento, su mundo. Conocer los peligros de todo lo que tiene que ver con la humanidad y su organización, como todo lo que está más allá, entre comillas. Conocer qué es el Homo de Génesis, conocer el elemental. Entonces, para mí ha sido un viaje. Bueno, sigue siéndolo porque seguimos aprendiendo cada capítulo, pero ha sido un viaje muy bonito. O sea, la expectativa, desde luego, de pasar a ser un sistema y un mundo que no conocía a ser casi, no diría una obsesión, pero sí en plan, joder, es que quiero saber más. Es que ahora estamos en Venecia, pero es que quiero saber qué más hay ahí. Quiero que salgamos, quiero que veamos un mundo. Es mágico, es muy bonito. Además que cualquier elemento... O sea, The Genesis es una caja de misterio. Es una caja que tiene un interrogante muy grande. Y cuando abres la caja te encuentras con un montón de cajitas pequeñas que también tienen sus interrogantes. Entonces, al final, si hay algo que mueve al ser humano es la curiosidad. Es más importante el elucubrar, pensar, deducir o qué es lo que podría haber tras esa caja que lo que hay realmente. Porque una vez cuando sabes lo que es, ya se ha perdido toda la magia y todo el misterio. Entonces, teniendo en cuenta de que yo cumplo o tengo la facilidad y la suerte de que por lo menos, por ejemplo, Jordan, él también es conocedor del lore. Eso hace que, aunque yo introduzca elementos que atrapen al jugador, Jordan también las alimenta. Entonces estamos hablando de que aquí hay dos personas que están constantemente diseminando drogas en vuestras cabezas, dando azúcar al cerebro para que os rasque en esa parte tan bonita. Luego sigue Dani, pero ahora está como un poco liado. Está ahí. Pero es que he querido molestarme. Hombre, está preparando Un nuevo teclado. No, cabrón. a prueba de whisky. Eso ya fue en la última sesión. Unos aceites. Oh, maldición. Creo que estás desmontando algo gigante. ¡Ah! Sale Porque bien. Dani, sin jugar ninguna partida, gastó mucho dinero. Mira, Anda, estamos mira. viendo ahí. Ahí está. Ahí está. Señores, lo que estáis viendo no es una esvástica, sino es un 4 que se repite 4 veces, ¿vale? Bueno, Esta es la caja roja de Regic. Esa es mi caja roja. así, así llegué yo aquí. Por la puerta También grande. corona mi salón, ¿vale? Está en la mesita de centro. Cuando viene alguien a tomar café lo ve ahí. Y tienen la decencia de conocerme y no preguntar qué coño es eso, ¿vale? Porque me puedo enrollar y... yo llegué aquí pues de la mano de Reggie, ya hemos jugado antes muchas cosas juntos, me ha dirigido muchas cosas. Y me dijo, ¿quieres probar esto? Y junto con Jordan, otro liante, pues hicimos un one shot una vez. Sí. Literalmente fue un one shot. Y... También estaba Levi Villarrol. Y nada, y me encantó el lore. Estáis hablando vosotros de la complicación del sistema. Para mí el sistema no es complicado, el sistema es una mierda. Perdón, eso es... Hostia, estamos en directo, no se puede. Pero lo que es realmente potente es el lore. O sea, el sistema nosotros también lo usamos relativamente poco en cuanto a tiradas y tal. Solucionamos más las cosas roleando. Pero el lore es apabullante y de hecho una lo que he comentado antes, una de las intenciones de esta campaña es que sea didáctico para que no abrume, para intentar que no abrume, ¿no? Porque, claro, tú coges lo que es el libro, o sea, y estéticamente... El primero de dos. Sí, exactamente. Estéticamente... Ese es uno de dos. De dos. Este es uno de dos. Estoy pasando así, pero es que huele bien, joder. ¿Cuál es el de ambientación y cuál es el de reglas? Respuesta, sí. Claro, ahí va lo que decía Reggie, de que está un poco escrito, un poco... Sí. Yo hay veces que todavía cuando quiero buscar cosas me pierdo entre está los muy libros. mezclado. Sí. En cualquier caso, lo que os decía, a mí me sedujo primero con Regix, ya lo sabéis, a todo que sí. Y nada, eso es meterse. Al final ha juntado, porque eso también es, pienso yo, es una habilidad, saber juntar al grupo apropiado para el juego concreto. ¿Sabes? Yo no sé si esto funcionaría igual de bien con otro tipo de personas, ¿no? Es decir, al ser tan denso y tan poderoso y tan duro, porque lo es, pues tienes que estar preparado para eso, ¿no?
Y yo creo que nos hemos juntado a un grupo que funciona a la mar de bien. Estoy encantado con Jordan y con Top. Ya había jugado otras cosas, con Rafa no, y se tiró a la piscina, con un grupo que ya había jugado entre sí más o menos, y lo ha petado. O sea, les decía él, su primer personaje, que era virgen en el propio mundo, lo petó. O sea, lo petó. O sea, tuvo una incidencia en el juego con esa inocencia, con esa ganas de descubrir, que fue acojonante. Y eso, y claro, luego ya pasé por una tienda. Esto está agotado, esto no se puede encontrar. Esta versión coleccionista, esta versión especial, no se puede encontrar. Online no lo encuentras en ninguna parte. Y pasé por una tienda que casualmente tenía 4 o 5, pero que tienen página web, pero que ni siquiera los tienen publicitados. Y lo tenían ahí expuesto, y el tío que lo conocía yo me dice, sí, tengo ahí varios. Digo, hostia, pues en tu web puse que no. Y de hecho yo había escrito la web de ellos si os encontráis alguno en algún rincón, y nada. Y voy allí y el tío me dice, sí, lo tengo aquí. Hostia, para casa. O sea... Y la verdad que estoy encantado. Y leerlo está desordenado, pero es súper poderoso. O sea, es profundo, es detalle. Atrapa en primera instancia. Es inabarcable también, y eso también tiene su gracia, porque te puede llegar a sorprender en cualquier momento. Quiero decir, ahora estamos en una región concreta, pero es tan grande el mundo y pasan tantas cosas. Cuando tú estás aquí, allí están pasando otras cosas distintas que dan ganas de meterle a todo, vamos. Requiere mucha relectura, para volver a entender esos primeros pasos que hay en primera. Sí, pero claro, yo por lo menos tengo la suerte, yo voy leyendo, pero tengo la suerte de teneros a vosotros, que controláis. Nosotros somos la versión audiolibro del claro, libro. Entonces cuando uno, en otro grupo, y esto también a lo mejor es un miedo que puede tener la gente cuando quiere dirigir esto, ¿no? Cuando quiere jugar a esto. Claro, vosotros controláis tanto que conducís a los que no sabemos, ¿no? O sea, yo digo cosas, esto no sé si es lore, y vosotros me decís, hombre, esto no lo puedes hacer. O esto sí, o esto como no está, o esto no está definido, invéntatelo si quieres, ¿no? Entonces, bueno, pero vamos, yo invito a que le deis caña, la verdad. Yo creo que entonces podemos hacer un punto de partida, en el sentido de... Antes ha mencionado a personajes, y es verdad que este punto de control, Jordan, me vas a tener que ayudar a resolverlo. Porque claro, esta campaña que estamos jugando lo estamos jugando con los personajes cuyos nombres veis en la parte de arriba, ¿no? En mi caso sale Elemental, pero en el caso de los jugadores, pues arriba tiene el nombre de su personaje. Pero es que también viven de las consecuencias, no de todas, pero sí de algunas, de los anteriores personajes del prólogo. Mi intención para ello era dirigirle en torno a unas 3 sesiones, que era lo que iba a durar el prólogo originalmente. En 3 sesiones lo resolverían y con eso tendrían lo suficiente para poder crear sinergia entre ellos. Era la primera vez que jugaba a Rafa, entonces no sabía yo muy bien cómo iba a funcionar en mesa, porque conozco a Jordan, a Top y a Dani, pero a Rafa no hubo ni un momento de tener vida social. Es decir, el primer recuerdo que tengo con Rafa es metiéndolo en un fregado donde no debería meter un chaval de 16 años con armas. Entonces no sabía muy bien cómo iba a funcionar, entonces preparé una aventurita de 3 sesiones que se fue a 11 al final. Entonces, Jordan, ¿tú cómo ves? ¿Tú crees que deberíamos hacer una especie de recap de lo que ocurrió en el prólogo muy a grosso modo y luego ya meternos con la campaña in situ? A ver, yo creo que sí, porque además marca un poco la evolución también como jugadores de The Genesis. Nosotros la primera, bueno, el 3 shots que acabaron siendo 11, no 2 elevado a 16, que hubiera estado muy bien. Habría estado muy bien. Hubiera estado muy, muy bien. Todo empezó en la fortaleza helvética, que está justo a la entrada del golpe de segador que divide Europa, lo que sería más o menos Europa con un poquito de centro Asia por ahí. Nosotros jugamos de ahí para arriba, la región más norteña, y ahora estamos en esta segunda parte jugando la región del sur, y como si fuera una analogía, si nos fijáis, que lo estaba pensando el otro día, los personajes que nos elegimos en el norte y los personajes que nos estamos eligiendo ahora en el sur y que estamos roleando a día de hoy son antítesis unos de los otros. Mientras que yo con Macintosh, que era un cronista, un personaje muy sabio, que hice al contrario que Rafa, ya que conocía el lore, pues vamos a utilizar a alguien que maneje información dentro de este mundo.
pues jugaba con ese personaje débil físicamente, pero muy ducho en lo que es el conocimiento. Ahora juego con Tajo, un personaje anabaptista fuerte, fornido, que quiere proteger al grupo de forma física, pero que a nivel intelectual se mueve por la fe, por algo mucho más irracional. Sí, yo, por ejemplo, lo mismo. Yo, por ejemplo, jugaba un personaje muy pragmático, una buscadora de reliquias, La chatarrera. chatarrera, muy pragmática, muy en la que le preocupaba la supervivencia y poco más. Y ahora una Amrit, que es una nubiana, que es todo espiritualidad, es todo Ka, Ba, el sentido de lo bueno y de lo malo, de lo positivo, de lo negativo. Y es otro mundo. Y Rafa, que lo cuente él también. Bueno, sí, yo empecé con Tiudimir, un chaval en su primer día de trabajo y salió todo terriblemente mal. En parte me hacía sentido empezar con alguien que no conociera nada del mundo por lo que he dicho, por descubrirlo yo al mismo ritmo que él y que casara un poco el no conocer nada del mundo. Y era un personaje muy chiquito, muy tímido, muy poco decidido ante la vida, con miedo. Y ahora al banzo que llevo es un personaje que primero se te mea en la alfombra, luego igual te pega un puñetazo y luego te hace las preguntas. Hace las cosas en el orden completamente diferente. Bastante amable. También porque ahora me siento más cómodo en cuanto al lore y en cuanto a esa red de seguridad que tenemos todos de conocimiento que ya tenemos. Decir que en la comunidad de Génesis el personaje que más le gustaba a la comunidad era Theodemir, precisamente porque era el personaje que no solo te servía a ti para descubrir el mundo, sino que también para quien era espectador y no conocía nada del universo de Génesis. Todo el mundo se veía representado en Theodemir porque a través de él aprendían lo duro que era el mundo. Entonces, el personaje de 10. Y claro, era un personaje que estaba acostumbrado a la comodidad de una fortaleza de hierro. Por irónico que pueda parecer, dentro de su rutina militar de helvético, era donde se encontraba cómodo, porque aunque eran situaciones un poco extremas de entrenamiento, de un sitio frío, un sitio duro, era lo que estaba habituado. Y lo primero que hacen es soltarle con 16 años vete a buscar a un veterano que ha renunciado a la orden y tienes que quitártelo de en medio. Venga, buena suerte, chaval. Una misión de un sábado por la tarde. Y de ese grupo, del prólogo, no lo llevamos, uno al menos, no lo llevamos a la actualidad, ¿no, Top? La verdad es que, como bien comentaba Regigante, yo ya había tenido la suerte de jugar una campaña, 6 meses estuvimos jugando llevo un Hospitaliano, un colectivo que a mí me ha asombrado, Hospitaliano Road. Me encantan los Hospitalianos y hubiera repetido, pero en pos de descubrir el mundo, porque, como dice Dani y Jordan, nos puede el ir más allá, no forzar esta forma. Y decidí coger, me ofreciste 2. Uno de los Esforza, y luego me ofrecí también los romanos. Y decidí coger a Romana, Visión Romana, para ese juego un poco más social, no tanto mecánico, y otras formas, ¿no?, de descubrir las situaciones. Y sí, jugamos la pre-campaña, Concordia, que es muy versátil en el arte, en negociaciones. De alguna manera se volvió parte del grupo como guía, y ella sí volvió a esta segunda parte después del prólogo para tener una especie de mecenas de este nuevo grupo. Es la unión que conecta El los nuevos pegamento. integrantes. Exactamente. Que ha habido ciertas cosas, si tenéis la suerte de estar al día, entenderéis lo que estoy diciendo, pero justamente le da la vidilla, porque Reggie no tiene que aguantar a nuestros altibajos, y otra vez me disculpo de la campaña que está preparándose, pero ha quedado muy, muy interesante, y como bien decía, los clanes son bastante interesantes porque realmente representan la mayor población que hay en el mundo de Génesis, pese a que imagino que son los menos utilizados, no son tan vistosos. Claro. Y o sea, son en diferentes. torno al 20%, no hay un porcentaje real, pero en torno al 20% se prevé que es el resto de colectivo. El otro 80% son los clanes.
que es la gente normal en diferentes trabajos. Es decir, llámalos clanes, llámalos gente que trabaja en un ámbito concreto, entonces el ámbito se crea el colectivo. Pero claro, el personaje de Concordia se mantiene en la actualidad, en la campaña que estamos jugando. De hecho, es pilar fundamental, ya que su presencia hace que los personajes que estés viendo aquí, Banzo, Amrit y Tajo, se junten. Pero ¿qué pasa con esos personajes de ese prólogo? Yo les introduje en Sangre de la Fortaleza. Es una aventura fanmade de la comunidad muy laureada. Y doy fe, es una aventura que está excelentemente bien escrita, muy bien estructurada y tiene unos giros buenísimos. Que es verdad que yo pues diseccioné bastante. Si veis el prólogo vais a daros cuenta de que hay muchas diferencias con el módulo. Y jugamos esta campaña. Jordan interpretaba a Macintosh, que era un cronista. Dani interpretaba a Polea, que era una chatarrera. Rafa interpretaba a Theodemir, que era un helvético. Y Top interpreta a Concordia, que es del clan romano, que viene de Florencia. Viene de esa ciudad de Purgare, que se encuentra en ese momento en el que jugamos el prólogo en Borca. ¿Pero qué ha ocurrido? La cosa es que Banzo, bueno, en este caso Theodemir, en aquel entonces, tiene que hacer una misión que lo llaman una combinación de recombinación, ¿no? De recalibrado. Y a realizar ese trabajo, no diremos si bien o mal, le llevaron pues evidentemente a seguir cumpliendo deberes y objetivos del colectivo. Y uno de ellos es la muerte de un general muy importante dentro de la fortaleza. Y se cree que ha sido alguien de dentro y no alguien de afuera. Ahí es donde entran los personajes, se conectan un poco entre todos. No recuerdo muy bien la conexión. Sé que Theodemir contrataba a alguno de ustedes para hacer la misión. Así que si queréis que alguien dispare y refresque un poco la memoria. Yo creo que lo primero fue Polea, una chatarrera que en otra misión junto con Theodemir nos habían encargado a acompañar a un juez a una de sus misiones. Y el juez, pues tristemente feneció, pero es allí donde nos conocimos, ¿no? Y de alguna manera, en esa pequeña escena que hicimos de flashback para ver cómo nos conocíamos, un niñato que era en ese momento Theodemir, pues tuvo que sobrevivir gracias a una Polea pues más ducha en este mundo y más presta para sobrevivir, ¿no? Y de ahí le quedó una especie de deuda y con una confianza. Y por eso cuando a Theodemir le encargaron un grupo, pues se acordó de Polea para intentar para pagarle, sí, para contratarla. Fue un poco ese el efecto dominó. Yo conozco a Polea y cuando Eva Rast me da la misión de busca un grupo competente para una misión importante, tiro de Polea y Polea tira de los demás porque son gente que también conocía previamente. En mi cadena yo conocía al personaje de Jordan. A Macintosh, sí. A Macintosh de la infancia. Chatarrero y cronista se van siempre. Y porque éramos ambos iberihispanos. Porque éramos ambos iberihispanos y en nuestro tránsito de Iberispania a Borca, pues tuvimos nuestras aventuras, ¿vale? Y entonces, pues bueno, ahí nos conocíamos en la infancia, de alguna manera. Y también ahora entendéis, interrumpo acá, Dani, ahora entendéis cómo un trishop se convierte en un prólogo de 11 sesiones. Hicieron una sesión muy interesante. La misión es ir a la fortaleza a investigar quién ha asesinado al general y descubrir al asesino y ya, esa es la tarea. Pero ya está hablando de son iberhispanos y en su travesía a Borca. Cruzando Franca y los enjambres. Y ahí pasaron a corredores, ¿no? Hay sesiones sobre esas cosas y yo creo que fue a través de Macintosh que contactó con Concordia. Sí, Educatores estuvo involucrada, un poco también. Al final fue eso, una cadena, ¿no? Cada uno trajo al siguiente y así se formó. Sí, fuimos con Theodemir porque además nos pedían explícitamente gente de fuera de la fortaleza para evitar gente que podría ser la culpable. Entonces Exacto. Fue una llegada bastante interesante, que también no es la fortaleza alpina. Y pagar. Ahora, aprovechando, introdujimos un personaje que yo creo que fue también central para todos, que en principio
los chatarreros suelen tener en muchas ocasiones una especie de aprendiz, suelen ser niños que les ayudan en sus pesquisas por el mundo para introducirse en lugares más pequeños y más recónditos. Y a mí se me ocurrió pues que Polea llevase consigo pues un niño al que llamamos Ratón. Y empezó como un personaje, pues eso, anodino, que simplemente acompañaba, y cada uno de nosotros, de los demás, empezó a tener relaciones con Ratón y se convirtió en un personaje bastante central, yo creo. Es la gran herencia de ese prólogo para mí. Porque de repente se habló por parte de Macintosh, se habló del pasado de ese pequeño ratón, de su madre pudiendo estar involucrada con el colectivo y con una escisión específica del colectivo. Luego también tuvo mucha carga, por supuesto, con el personaje de Dani, con Polea, pero también tuvo mucha carga sentimental con los personajes de Top y de Rafa. Así que lo adoptamos. A Ratón lo adoptamos entre todos. De hecho, yo creo que si va a llegar a haber algún vínculo de esta campaña con el prólogo, yo creo que será a través de Ratón. Más que sí, con porque del prólogo a la campaña ha pasado tiempo. Ha pasado bastante tiempo, bastantes años dentro de lo que es el juego. Por lo tanto, vemos una Concordia pues con más experiencia, más versada. Y veremos qué quedó Ratón, qué quedó Tidimir en el pasado. Os reunís, vais a la fortaleza alpina, donde vais a hablar con Evarras y saber todos los derroteros de la misión. Evidentemente, en lo que es una fortaleza tan hermética, no tenéis tanta libertad como os gustaría tener. Y Tidimir tampoco puede tener ese liderazgo que pretendía tener, ya que el liderazgo parece que va pivotando, ¿no? Va pivotando entre Polea, pasa para Concordia también. Macintosh en algún que otro momento toma una serie de decisiones. Entonces, Tidimir se ve un poquito más lastrado, un papel más secundario, pero no en foco, sino en autoridad. Se queda como una figura desautorizada completamente. Recordemos que el personaje de Polea, si no me equivoco mal, no estuvo en la reunión con Evarras. Se quedó fuera. Se fue, porque no dejaba entrar Ratón. No dejaba entrar a Ratón. Y entonces decidí no entrar. Claro. Mostró ahí fueron los primeros indicios donde se ve el carácter fuerte que tiene Polea, que justamente en las sesiones siguientes destaca un montón. También aquí Tidimir aprende una cosa que quizás sea muy central para su desarrollo, y el hecho de si quiero hacer las cosas bien tengo que saltarme normas. Y por eso permite a Macintosh tener un poco más de información de la que debería acceder, permite que Polea haga preguntas que no debería de hacer a la gente con la que no debería hablar. Es como... A mí siempre me han enseñado a ser muy sota caballo rey, muy encajonado en un código, porque el código helvético es algo sagrado que se llevan a la tumba. Pero el código se puede interpretar de forma un poco flexible. Y fue lo que aprendí. Yo creo que eso empezó a romper a Tidimir como personaje en la medida en la que él llevaba 16 años siendo cuadrado, ¿no? Y respetando las reglas, y empezó a ver a esta gente que actuaba rompiendo las normas todos, porque a cual peor, ¿no? Pero que eso funcionaba y obtenía resultados, ¿no? Bueno, más que romper las normas, las costumbres de cada uno. Es decir, para Tidimir todo es Helvetia, es toda su vida. De repente se encuentra con gente que goza de una libertad que él no ha visto nunca. Él no conoce él piensa que su libertad es tener una cama mullidita y comida a la mañana siguiente en su fortaleza alpina. Eso es su libertad. Pero de repente encuentra a Macintosh, que es una persona que se pierde en los datos y en la historia y en la curiosidad, se deja mover por ella, cuando a Tidimir se le enseña que la curiosidad te mata. Conoce a una Polea que es capaz de crear esa falta de respeto hacia un superior, pero claro, no es la superior de Polea, es la superior de Tidimir. Entonces, él va viendo eso y se va rompiendo un poquito de realidad. El mundo no es como me lo pintan mis compañeros helvéticos, ¿no? Y lo vamos viéndolo también en esa aventura, en ese prólogo, mientras veíamos como Macintosh tenía sus propios intereses. Y la idea, evidentemente, de meterse dentro de la fortaleza alpina es algo que seduce a cualquier cronista. De hecho, a ti en especial se te puso una pulsera específica cuando estabas dentro. A Concordia, evidentemente, tiene intereses por Florencia, ya teniendo ese flashback con un familiar en el que intenta, pues, generarse, granjearse muy
contactos poderosos y qué más poderoso que los altos generales al cargo de Helvetia. Y Polea, por supuesto, una chatarrera donde ha conseguido miles de cientos de artefactos importantes y que la mueve el dinero y la economía para vivir al día a día. Nos encontramos con Tydimir, que se centró un poquito más en lo sentimental, en lo fuerte que era dentro de la fortaleza rodeado de lo que él llamaba amigo, esa sensación de enamorarse, de ver una chica que empieza a sentir cosas, estar con gente que de alguna forma, aunque no le respetan ni le dan la autoridad, lo llevan consigo, o sea, empieza a conocer esos niveles, y eso lo vimos en un prólogo de 11 sesiones, mientras se investigaba el caso que cuando fuisteis a la habitación del general para investigar pues posibles causas y demás, Bien. acabasteis con una información vital relacionada en Egerberg, un pequeño pueblo más hacia el sur de la fortaleza alpina, que la dirigía Shera, la Cuervo de las Nieves. Entonces emprendisteis un viaje hasta allí, y de hecho conocisteis a un personaje que yo de hoy creo que es muy querido, que es Acero. El típico personaje que conocen en una sesión de chill, sí. Sí. No hemos ni llegado a Egerberg y ese portento de hombre se nos incluso en el camino. Sí, A mí me encanta un oso porque cavernario. cuando yo presento al oso cavernario a Acero, sois 4, con un quinto personaje, Kubiansky, que ya hablaremos de ella. Con un quinto personaje sois 5, le podéis a Acero, pero ¿tenéis todos el ojete cerrado? Por este oso Claro, cavernario. es un tipo que aparece de la nada con una viga de metal aquí colgada del hombro, un oso cavernario, y la palabra lo define, aunque no deja de ser, oso cavernario es un rango dentro del clan de los chatarreros, rango avanzado, pero claro, un mastodonte y ya la actitud, ¿no? O sea, lo que da más miedo de ese tipo es que él no tiene miedo de nosotros, Me gusta la definición. ¿sabes? Y eso asusta. Pero sí, al final hubo cierta sinergia con él, en el sentido de que él nos ofrece información, nosotros le ofrecimos cobijo y cada uno siguió luego su camino. Y ojo con esto, porque en ese punto es la tercera vez que pasa una cosa súper importante, y es que descubrimos que, aunque todos nos hemos estudiado nuestro culto, nuestro colectivo, hay secretos más allá. Es uno de los elementos fundamentales de que esto sea tan interesante. El mundo es tan grande que una muy buena entrada es, oye, céntrate en tu colectivo, céntrate en su historia. Y cuando empiezas a jugar te das cuenta de que conoces muy pocos secretos de esa historia y que puedes descubrir tanto más de tu colectivo como cosas mucho más profundas del resto de colectivos. En nuestro caso, por ejemplo, en el de Macintosh, mi personaje, yo descubrí que había unos túneles secretos debajo del Helvetia que conectaban con Justiciano. ¿Alguna vez los vimos? No, pero a nivel narrativo eso era un secreto súper importante y jugoso que ahora estaba en manos de mi culto, de los cronistas. Con el oso cavernario lo mismo. Nos contaba historias y supimos historias que hablaban de sus viajes y de sus hermanos, iconos dentro de su colectivo, el colectivo de los chatarreros. Y por supuesto, dentro del Helvetia, para empezar, vamos junto a una persona que tiene una de las armas más icónicas de los helvéticos y que conocemos sus protocolos. En este caso, el protocolo de si alguien nos traiciona, ¿qué hacemos con ese alguien? Pero ahí es donde estamos viendo la profundidad, y gracias a Concordia también, al personaje de Top, vamos a ir descubriendo tanto en una como en la otra, en cada una de ellas, porque luego es un eje vertebrador, pues también de un colectivo como los romanos, y sus secretos y sus comercios. Entonces, esos son los momentos en los que podemos disfrutar del lore, yo creo que más profundamente, porque ya no es solo que tú conozcas tu colectivo, sino que te das cuenta de que tu personaje conoce muy poco de su colectivo y te da esa gana de quiero profundizar más, quiero ver más allá. Yo recuerdo cuando empezamos la campaña, una cosa que le dije a Top porque lo agradecí, es que fue el único que mantuvo el personaje del prólogo a la campaña, y ese tipo de continuidad para mí es muy agradecida, ¿sabes? Porque es susceptible de poder traer cosas que nos interesaban a todos. Claro, para seguir desarrollando. El prólogo, a través de ella pueden llegar, ¿no? Y eso es muy generoso por su parte como jugador también. De hecho, una de las cosas, y aprovecho para comentarlo a aquellos que nos estén viendo, que quieran animarse a dirigir o a jugar, el mejor consejo que te puede dar alguien
para jugar de Génesis es céntrate en tu propio colectivo y ya. Si tú te quieres hacer un anabaptista, pues lo único que tienes que leer es lo que tú quieras del anabaptista. Evidentemente, habla con tu director o directora de juego para ver dónde están puestos los límites, pero lee sobre tu colectivo. Olvídate de los jueces, olvídate de los helvéticos, de los anubianos, etcétera. Olvídate. Ya el máster se encargará de introducir esos elementos y ya el resto de jugadores que no compartan el mismo colectivo que el tuyo se encargarán de enseñarte. Y creo que es algo que ha funcionado muy bien. Cada uno ha asumido un colectivo y poco a poco, a través de las narraciones de color, de cómo describe, de cómo es su arma, de ese valor que tiene, o cómo se prepara para la batalla, o cómo se prepara para X, dicen mucho de su propio colectivo y los demás mola. Mientras que Banzo simplemente se manda un tequilazo para adentro, pues Amri prepara una serie de rituales con diferentes especias y olores, ¿no? Entonces, cada uno se prepara de una forma diferente según el colectivo. Y es importante y es interesante lo que ha dicho Dani respecto al personaje de Concordia, porque Concordia rescata un personaje que también fue importante para el prólogo. Yo creo que hay dos personajes clave muy relevantes en ese prólogo, que uno sería Ratón y por supuesto el otro personaje es Kubiansky. Kubiansky es uno de esos personajes importantes, tanto del prólogo como veremos si en un momento aparece en esta campaña, si es que aparece. Kubiansky es una soldado helvética que es de la confianza de Barras, que le pide acompañar a Teodim y al grupo. Ella va a ser prácticamente sus ojos y oídos de Barras, ya que ella tiene una coartada y es que no estuvo durante el periodo del descubrimiento del asesinato del general. Así que digamos que ella simplemente era los ojos y oídos y estaba ahí presente en un segundo plano. Pero es verdad que a medida que os ibais adentrando un poquito más en esta trama tan truculenta de Sierra la Curva de la Nieve, el asesinato del general y un entramado con anubianos y azotadores, veísteis que tenía cierta relación con Kubiansky. Llegamos a Egerberg. Ahí empezamos a ver cómo es esta ciudad dirigida solamente por mujeres, donde el hombre está mal visto. El hombre es el esclavo en esta región. Y pues cada uno tiene sus cosas. Que esto es una cosa que me gustó mucho el pueblo y creo que nunca lo llegué a decir. Pese a que había una trama principal de fondo, en ningún momento la descuidasteis. Nunca descuidasteis esa trama principal. Dijisteis, esta trama es importante, hay que seguirla. Pero aprovechasteis para introducir mucho del trasfondo, la backstory de vuestros personajes. Bueno, McIntosh tuvo muy buenas escenas y bastantes con la cronista de Egerberg, por ejemplo. Con Asti, en el nicho cronista, pudimos visitar el nicho cronista de la mano de McIntosh y ver cómo funcionaban entre ellos, cómo se comunicaban, cómo McIntosh jugaba con un pequeño Tamagotchi del pasado del mundo previo al escatón y cómo lo había convertido en una máquina para guardar recuerdos y para guardar protocolos, sobre todo un protocolo que había encontrado en su pasado y que parecía tener cierta relación con algo mucho más grande de lo que intuía en un principio. Y aquí, junto con sus pequeños sirvientes, le revelaron gran parte de qué es lo que se estaba moviendo en Egerberg en ese momento. Hablaron del Acuerdo de las Nieves, hablaron de las fuerzas, de los poderes fácticos que había en el pueblo, y también le desveló, un poco más tarde, que entre todos estos elementos que estaban sucediendo en el lugar, había cierta influencia no solo de seres humanos. Muchos mosquitos. Y ahí sale una de las palabras un nombre que solo McIntosh se queda, que es Gargant. Y hasta ahí podemos hablar porque no se supo más nada de eso al respecto. Es verdad que McIntosh también tiene una historia de tomar decisiones que creía que no tendría consecuencias y las tuvo. El desencriptado de un código roto con un cierto personaje en Horb hizo que el clan Cucaracha reaccionara y arrasaran con todo, dejando detrás digamos, una losa pesada en McIntosh de el genocidio de todo un pueblo. Pero bueno, al final, el Acuerdo de las Nieves, personaje tan importante y emblemático, se encuentra en uno de sus negocios principales en Egerberg y toca. De hecho, creo que fueron 4 sesiones dedicadas únicas y exclusivamente a ese lugar. Fueron 4 sesiones en las que estáis un poco separados, pero poco a poco ibais coincidiendo en tiempo y en línea.
hasta llegar a quizás a los momentos más tensos de todo el prólogo, ¿no? El bendito Sweet Berries. El Sweet Berries. Ese lugar casi fue mi tumba. Bueno, casi me empaquetan para regalo, pues, prácticamente. Para llevar. Te convierten en souvenir. Así muy rápido, en ese lugar, el Sudbury, casi se llevan a Concordia de esclava por su propio pie, ya que ella no supo prever o sea, no supo leer a ese anubiano que acabó comprando su persona y se vio inmersa en esa trampa. Perdón, solo apunto que para darnos cuenta de que no aprende y de que a veces se mete ella sola en fregados. Claro. Y eso quizá lo veremos cuando estemos hablando de lo que es la campaña, pero ella sola se mete en fregados que luego no sabe salir. Ojalá Omar hubiera sido un anubiano también para cerrar el círculo. Habría estado genial. Para describir lo tenso que fue ese lugar, imaginaros que estáis en vuestro pub favorito y encontráis a una persona rodeado de varios, pero es una persona que nunca habéis visto en ese pub. Os resulta algo interesante, entonces queréis conocerlo. Esa persona os invita a sentaros dentro de su círculo de amistades y en el momento en el que te sientas, esa persona te mira a los ojos y te dice que sepas que a partir de ahora tú no tienes libertad. Eres mía y no vas a salir de aquí, no vas a volver a casa, no vas a ver a tu familia. Pues más o menos es lo que tuvo que haber sentido Concordia en esa sesión. Porque después, por otro lado, teníamos a Polea llevándose a la pobre ratón por todos lados, pero también un poco en mitad de tierra de nadie, porque por un lado veía cómo Concordia estaba con sus nuevos amiguitos, pero no parecía necesitar ayuda, o por lo menos no así es como lo clarificó. Tenía ya una conversación previa con Concordia, que prácticamente en esa conversación previa los podía enemistar a los dos personajes. De hecho, más o menos acabó con cierta enemistad. Y arriba hay una reunión con el Shera, estando McIntosh y estando Theodomir, ¿no? Bueno, nos tuvimos que colar de mala forma y nos hicieron la 13-14. Llamó a uno de estos locos. McIntosh me dijo, ataca. Yo ataqué, pero no salió muy bien. No. Pero bueno, por azar del destino conseguimos que nos cuelen dentro con armas. Pero claro, fuimos tan... Pues eso, fue la mezcla de ser naif con ser muy inocente para todo el mundo y no darnos cuenta de que nos estábamos metiendo en la boca del lobo, literalmente. Así que nos tendieron una trampa y acabamos delante de Shera con la mayor situación de desventaja posible. Tanto es así que me fui de la lengua, más de lo necesario, y me dejaron en libertad, pero con dos condiciones. Una, que Theodomir se quedaba ahí dentro, solo, desprotegido. Vendido. Y tuve que venderle porque el otro extremo era que acababan de lanzar un ataque. Una cosa que no hemos dicho de Shera es que ¿a qué culto pertenece? Es una apocalíptica. Una apocalíptica que tiene diferentes pájaros a los que mandar a asesinar a toda la gente del nicho cronista que se había ido a la lengua conmigo y que me había brindado esa información. Así que con la carga de ya haber causado un genocidio, no quería que volviera a pasar eso a los míos y dejé a Theodomir atrás, corriendo inmediatamente para dirigirme al nicho y poder avisarle. Ahí en todo este grueso, mientras cada uno lidiaba con sus propias situaciones, trataba de investigar un poco a fondo qué es lo que estaba ocurriendo. Al final, según iban recopilando, pues se habían dado cuenta de que este general, digamos que vendía a reclutas o a soldados helvéticos y los enmascaraba como si fueran desertores y se los vendía todos a Shera, que Shera pues se los compraba y le daba dinero, tanto en letras de cambio como dinarios, y también le daba incluso hectáreas de África. Entonces, que este helvético, el general decía, me voy a morir con una pensión de mierda dentro de esta fría fortaleza en los Alpes suizos, pues prefiero hacerme este negocio de manera que cuando me jubile me vaya a esta fortaleza y tenga unas vacaciones muy largas hasta mi muerte en África, ¿no? Uno de estos helvéticos vendidos resultó ser Florian, un cabo helvético, cuya pareja, no recuerdo ahora el nombre de la muchacha, no sé si alguien se acuerda. Nina Bowers.
Nina Bowers, pues ella fue a exigirle explicaciones al general, lo acabó asesinando y después huyó hacia Gerber para negociar con Shera la libertad de Florian, su novio. Y más o menos eso es lo que descubriste un poco entre todo. Aparte de todo esto, la cantidad de dinero que tenía guardado el general. Y que había otra trama de fondo. Había algo más atrás de esto que parecía que era lo que tejía, ¿no? Y es esa plaga de moscas, esa plaga de mosquitos. Ya que, ¿qué hacía Shera, ¿no? Con estos helvéticos que compraba al general? ¿Qué hacía con ellos? Se medio descubrió, no se llegó a hablar del todo, si no me equivoco. Bueno, sí, que varios de ellos no se quedaban en Egerbert, sino No, que ella se los vendía. se los llevaba a Gargant, Exacto. se los ofrecía a cambio de protección. Y más o menos eso fue como a grosso modo la trama del prólogo. Evidentemente acabó con un desenlace en el que prácticamente todos se separan. Cada uno toma un rumbo distinto, dados los acontecimientos. Una escena final que fue en ese túnel, en esas escaleritas, o esa puerta abierta. ¿Quién va por las escaleras y quién va por Tío de Invierno? Que fue, me acuerdo que fue tenso porque estábamos decidiendo quién se iba con quién. Yo creo que a esas alturas ya todos sabíamos que era sesión final del prólogo. Entonces no nos ataba el hecho de saber que habría una segunda, una nueva sesión. Entonces decidisteis poneros en la tesitura de tomar decisiones. Y si no me equivoco, Macintosh y Concordia tiraron por el túnel, Sí. mientras que Tiudimir y Polea tiraron. No, ya que aquí Polea y Macintosh por el túnel. ponéis Macintosh con el túnel. Al revés, y eso ni. Vale. Pero claro, aquí hay otra cosa, y es que en todo este fregado, Kubiansky desaparece. Kubiansky empieza a revelar cierta información, sobre todo relacionada con ese primer encargo que hizo Tiudimir, que habló con Concordia, habló con Polea y acabó hablando con todos, de hecho, para más o menos proteger a Tiudimir. Y Kubiansky, en una de estas, aparte de revelar quién era realmente, acabó siendo, bueno, eso, desaparecida. O sea, una noche en el hotel, en el motel en el que se quedaba con Tiudimir, pues ella ya nunca más apareció. Y de hecho terminamos el prólogo sin saber su paradero. No solo Cosa que eso, sí. quiero añadir que con una discusión con Concordia, justo después de encontrarnos con ese oso cavernario, donde mostraba intenciones de conocer sobre un cuadro que había en Florencia. Algo que Concordia, por lo menos ella, no la ve con buenos ojos. Desde ese momento, a Kubiansky siempre la tenía enfilada Entre ceja en y el ceja. aspecto negativo. Y ya mostraba sus indicios. De hecho, ya te extraños. obsesionabas con ella. Desde incluso la fortaleza, cuando Kubiansky se iba, tú la seguías. Sí, me obsesioné mucho con ella y Concordia cree que está en la razón, que tiene la razón de que hay algo extraño. Le preguntó incluso para quién trabajara, quién trabajaba ella, cosa que decía que solo para Eva Rust. Y quedó en esa sospecha, pero bueno, veremos como estás diciendo. Se están nombrando mucho, puede que aparezca, puede que no. Eso depende de muchas cosas. De hecho, fue Pero como un hombre, hilo conductor. Ya volvemos a la campaña. En ese hilo conductor, Concordia, de alguna forma, ha encargado a un personaje que se llama Murcato, aunque en la última sesión se llama Murcata, para buscar a cierta helvética del pasado. O sea, que lleva años, Concordia de una forma, lleva años intentando seguir la pista a esa Kubiansky y por ahora sin éxito. Por lo cual yo creo que es un momento... Me vas a perdonar, Resik, ¿Sí? pero es la primera vez que yo oigo, igual no he estado atento, ¿vale?, en las partidas, es la primera vez que yo oigo que a quien busca es a Kubiansky. Busca una mujer que es helvética y otra que no conoce Concordia. De hecho, recordar esa escena, y voy a decir muy brevemente, en la que Murcato le revela a Tajo que Concordia le ha pedido que busque a una helvética. Y que la propia Murcato lo era. Era una helvética también. Entonces, por eso, de alguna forma, tiene esa afinidad. Veremos en qué se desarrolla. Porque iba a proponeros que dejábamos este primer punto de control que reúne un poquito todo el prólogo. Y más adelante haremos otro punto de control y esta vez ya sí a la campaña. Porque es verdad que 11 sesiones, o sea, poder resumir en media hora,
Y quizás 6 sesiones se puede resumir en menos, pero yo creo que llegamos a 10 sesiones de la campaña y podríamos hacer un punto de control para hacer un resumen de todo. Yo creo que ahora que aquellos que habéis visto el prólogo o lo estáis viendo, este punto de control os va a servir para saber un poquito, muy a grosso modo. Tampoco hemos metido en detalle todo lo que ha ocurrido con el prólogo. Y aquellos que no queráis seguirlo, pero queréis empezar la campaña, porque es una campaña en activo, es más larga, se prevé que va a ser muy larga, pues ya tenéis el contexto de ese prólogo, sobre todo de cara al personaje de Concordia, porque en el momento en el que jugamos la campaña estamos por desarrollar a Tajo, a Henry y a Banzo, pero Concordia se pudo desarrollar durante largo tendido, durante 11 sesiones en el pasado, y ahora vamos a ir viendo sus cambios y sus evoluciones en el paso del tiempo. Pues yo creo que hasta aquí. Darle las gracias a Mandaja, a Entropy y a Copón por darle a follow. Perdona que no tengo alertas. Y no sé si queréis añadir algo más en estos últimos minutos antes de despedirnos. ¿Qué sesión fue la anterior? ¿De la campaña? Número. La 5. La quinta sesión. O sea, la última como jodas, las 6, ¿no? O las 5. La 6. La 6. 6, correcto. Y llega un punto de control a la 12. Llegará el segundo punto de control. Me parece. 6 elevado a 12 es algo que se tiene que ir repitiendo. Vale, pues a la 12ª sesión hacemos un punto de control, el segundo. ¿Algo que queráis comentar, gente? ¿Algo que queráis decir sobre la campaña, sobre The Genesis, sobre algo que incluso no solo a mí ni a la mesa, sino incluso a la gente que nos está viendo? Yo, a la gente, si nos están escuchando ahora, no quieren hacer visualización de estas 11 sesiones, que eran 3. Eso, somos una mesa muy, muy narrativa, no abogamos tanto por los dados. Nos gusta más la interpretación y teniendo esa consecuencia con los actos. Y nos gusta dar mucho color. Tenemos justo la suerte de que el máster nos invita más bien a añadir nuestro flashback. Y creo que es muy bonito lo que estamos haciendo y bastante único. Y como estaba comentando aquí, sea canon o no sea canon, es nuestra propia historia, con nuestro propio punto de vista. Y eso lo hace muy especial. Eso lo va a hacer muy especial. Claramente Importante. no es una campaña para los que sean muy nazis del sistema y del mundo. Si sois de esos, tomároslo con filosofía de que aquí estamos para pasarnos a nosotros bien y esto es lo que a nosotros nos vale. Así que nosotros lo estamos disfrutando y yo lo que digo siempre, yo vine por el setting pero me quedo por la mesa. Así que me da igual que no inventemos cosas, que mientras lo juguemos juntos yo me lo voy a pasar pipa igualmente. Ni esperéis muchos combates. No, tampoco. Aquí los combates son pocos y todos salen nefastamente para nosotros. Y yo recuerdo que solo hubo un combate, ¿no? Bueno, hubo Sí. uno, o sea, hubo otro, pero era más narrativo porque nos pareció más interesante narrarlo. Pero en el prólogo solo hubo uno, que hubo tirada de ataque y tal, pero ya. Tenemos nuestro ego protegido ahí, en la hoja de personaje. Que eso no quita que vuestros personajes sufran. Ya visteis en el prólogo las consecuencias que tuvieron vuestros personajes. Fueron bastante duras. ¿Algo que quieras añadir tú, Dani? Pues creo que es el único que nos queda. Yo decías, la campaña de Sacar la Fortaleza era una campaña con una historia muy marcada, pero yo quiero poner en valor lo que sucedió allí y también está sucediendo en la campaña de Frequency que estamos jugando ahora, es en la creación de tramas paralelas. A mí, por ejemplo, me sedujo mucho y me atrae mucho toda la trama que Makitos generó o que entre todos, pero principalmente él, ¿no? Sobre todo lo que son sucesos, ¿no? Y situaciones con los cronistas. Y cómo la ligaba también con personajes, con Ratón y con otras situaciones. Y esa trama paralela para mí me pareció muy potente. Y si esa... a veces sucede que una mini campaña se convierte en algo más grande. Si ese prólogo lo hubiéramos continuado, hubiéramos seguido ese camino, estoy seguro. Nada más que durante ese prólogo jugasteis también otra aventura, que es la de Embargo, a modo de flashback. O sea, metimos el flashback de Embargo muy, muy rapidita, pero la jugamos y
Y yo creo que es lo que va a pasar con esta campaña. Cuando empecéis a ver la campaña, si habéis leído el libro de Frequency, que es en la que me baso yo, es decir, están todos en Venecia y está toda la trama de Abondía Catalano, etcétera, vais a ver que a partir de la sesión 3, más o menos, empieza a resquebrajarse el hilo conductor de la Frequency, y a partir de la cuarta y quinta en adelante, ahí tiro yo los papeles atrás de mí y digo, este es nuestro mundo, esto es lo que vamos a jugar. Rescato el mensaje de Entropy y lo meto en este speech porque es genial lo que dice que lo genial de este juego es que tiene espacios en la ambientación para que el máster y la mesa los pueda complementar, y así le da más y mejor autenticidad a las historias que se construye, y es lo que está ocurriendo. También añade que este juego tiene tanto olor y tantos secretos que son ricos de descubrir e ir revelando poco a poco, bien sea canon o homebrew. Y creo que es algo que nos está pasando. A medida que hemos estado jugando, hemos ido desarrollando nuestros personajes hacia atrás, a medida de flashback y demás. Hemos visto muy claramente cómo la mesa se inclinaba hacia un tipo de historia, lo cual a mí he visto que no es que no encaje, sino que es más paralelo a la trama de fondo subyacente de Frequency, y me está pareciendo fascinante. Porque vamos a ver muchas consecuencias de la historia que estamos creando junto con la historia que está ocurriendo. Y eso puede estar muy bueno. Claro, porque una cosa que tú dices siempre es que estemos o no estemos nosotros presentes, todo la trama avanza. Exacto. Entonces, en algún momento nos encontrará o habrá una confluencia ahí, y eso puede explotar o puede explotar. Y a mí me gustaría lanzar un órdago a todo el mundo que tenga la paciencia y las ganas de consultar todo este lore tan rico y todo este mundo que estamos creando y que está creando Regic, porque solo somos 4 personas y Regic constantemente está lanzando perlitas, frases, elementos. Entonces, junto con lo que nosotros creamos, ese protocolo Nemesis, esa corredora iberhispana llamada Sara, esas torres aguja, ese cuadro con el que se siente tan afectada Concordia, todos estos elementos, todo lo que parece que pasa en la fortaleza helvética y todo lo que nos está pasando a día de hoy con misterios como el extraño caso de Abondía Catalano y su cuerpo renovado. Pues, al igual que nosotros intentamos imbuirnos dentro de todos estos misterios para saber más, aunque sea dentro de nuestros personajes, también invito a que todos rescatéis todas esas frases y todas esas líneas que va interconectando Regic con el pasado, con el presente y seguramente con el futuro de la ambientación y de los personajes, para decir, ¡oh, lo sabía, pasó eso! Pues yo creo que es una parte de la experiencia muy bonita. Pues sí, la verdad que sí. Y con esta mesa me he dado cuenta de que vamos a tener de Génesis para mucho tiempo. Vamos a aguantar, vamos a jugar. Por ahora no ha decaído las ganas. Estamos semana tras semana con ganas de jugar, de seguir creando, de seguir desarrollando. Y nos pregunta si jugaremos en tu sangre. La intención es jugar la trilogía de Hamed, los 3 libros oficiales, más la gran cantidad de aventuras fan-made de la comunidad. Y por supuesto, advertir de que no se va a seguir las aventuras al pie de la letra, sino que yo lo iré enhebrando con los trasfondos de los personajes, tanto los que están ahora vivos como los nuevos que están por venir. Tienen que trabajar. Porque eso es una declaración de intenciones, ¿no? Vosotros, algunos, si no todos, vais a morir. Exacto. Así que dicho esto, a partir de ahora, todos, todavía no lo tenemos claro, pero en principio los lunes, dependerá un poquito del horario de nuestros jugadores, pero generalmente los lunes, si no son los lunes o los martes. De todos modos, invito a que me sigáis en Blue Sky. Abajo, donde me estéis viendo en Twitch o en YouTube, tenéis en la descripción toda la información, tenéis mis redes sociales, la de mis compañeros también. Entonces, si queréis estar al tanto de cuándo se va a emitir, cuándo no, pues os recomiendo que me sigáis por ahí, aunque cuando haga directos de la comunidad de Genesis de este juego lo publicaré en el grupo de Telegram, si se me permite. Dicho esto, en principio, si nada sale mal, el próximo lunes continuamos con la siguiente sesión, así que tenéis una semana contando desde ya para poneros al día de 6 sesiones maravillosas. 5 sesiones maravillosas. Están muy bien editadas, es decir, tienen buen audio. Me he esforzado en que el audio se escuche perfectamente bien. Por tanto, como somos una mesa muy narrativa, tiramos muy poco, todo lo roleamos y lo que no, también lo roleamos. Así que creo que es un formato muy fácil para tener de fondo mientras trabajáis o estáis conduciendo. Creo que os va a gustar. Y nada más. Muchas gracias a mis compañeros por acompañarme en este primer directo del canal. Un saludo a toda la gente que nos ha empezado a seguir y a la interacción en el chat. Y nos vemos el siguiente lunes, a la misma hora de siempre, a las 8
parafraseando a nuestra amiga Sara López Production, a las 8 hora plátano, nos vemos aquí en este canal. Dicho esto, chao, chao. Chao, chao. Que Rebus os guíe.